Hola, estimados estudiantes. En esta sesión vamos a trabajar para segundo y secundaria el tema las mujeres luego de la conquista y en la actualidad. Primero, entender las distintas miradas que se tuvieron sobre las mujeres nos llevará a comprender el pasado y cómo éstas se ven reflejadas en el trato hacia ellas. Luego de casi 5 siglos, analizaremos qué ha cambiado y qué continúa en la actualidad. En esta sesión de Ciencias Sociales se va a trabajar la competencia Construye interpretaciones históricas. Ahora, vamos a la primera parte, donde vamos a explicar las concepciones y el trato dado a las mujeres a raíz de la llegada de los españoles. Primero, vamos a entender el contexto, ¿no? Las mujeres en la conquista e inicios de la colonia. Primero entendemos, nos ubicamos en el tiempo, ¿no? Para estudiar qué ocurrió con las mujeres en el territorio de lo que actualmente es el Perú, debido a la llegada de los españoles, vamos a trabajar con varias fuentes sobre esta época. Primero hay que ubicarnos en el tiempo, como dice, ¿no? En 1438 se inició el gobierno de Pachacútec, del Inca Pachacútec. Luego, en 1492, se dio la llegada de Colón a América. En 1532 se dio la llegada de Francisco Pizarro y en 1542 se creó oficialmente el Virreinato del Perú. La llegada de los europeos a territorio incaico trajo cambios para la población aborigen en varios aspectos. A continuación te presentamos algunas fuentes sobre la vida de las mujeres en tiempos de la conquista y posterior colonización española. Vamos a presentarte algunas fuentes. La primera fuente tenemos mujeres indígenas y los conquistadores y las mancebas. Esta fuente es extraída de El feminismo indígena de la época colonial, de Alvarado, de 2019. Ahora, ¿qué dice esta fuente? Al llegar a nuestro territorio, los españoles tomaron indias como mancebas. Vivieron con una y a veces con más de una mujer indígena. Muchos de los conquistadores, varios de ellos jóvenes y envueltos por el poder de los acontecimientos, se comportaron con las mujeres indígenas como cualquier conquistador del mundo. Se apropiaron de ellas. Tiempo después también se establecieron relaciones consensuadas. Para entender bien las situaciones que se dieron en esa época, hay que recordar algunos aspectos del accionar y de la mentalidad de las sociedades andinas. En la sociedad quechua, el intercambio de mujeres jugó un papel fundamental, pues permitía formar alianzas matrimoniales. El Inca solía otorgar mujeres a otros señores importantes. Este acto era a su vez señal de su poder y servía para honrar a los señores locales, estableciéndose una alianza política, es decir, intercambiaban mujeres. Esta puede haber sido la razón por la cual se habría dado no solo una aceptación, sino un beneplácito indígena frente a las primeras uniones de mujeres indígenas con españoles. Todo parece indicar que los indígenas pensaban que sus hijas eran tomadas por mujeres legítimas. Un ejemplo claro de esto sería el hecho de que el Inca Atahualpa entregó a la hija de Huayna Cápac a Francisco Pizarro. La siguiente fuente, B. Ahora, antes de analizar la siguiente fuente, recordemos que en el antiguo Perú había mujeres que tenían poder como las capullanas. La posición de poder de estas mujeres causó sorpresa en los españoles, que tenían otras concepciones sobre ellas. Entonces, ¿las mujeres indígenas se rindieron a la nueva situación producto de la conquista? Leamos esta siguiente fuente. Pero estas mujeres de élite, con carácter y gran ingenio, no se resistieron al destino que los españoles dispusieron para ellas, y su gran ingenio las llevó a adaptarse, resistir y negociar con la corona para seguir siendo respetadas y gozar de su prestigio, de los beneficios y privilegios que les otorgaba su estatus ancestral. El primer paso fue conocer el nuevo juego de leyes y normas que impuso la clase dirigente.
Para ello, aprendieron a leer y a escribir en lengua castellana, porque solo de esta manera podían pleitar en los tribunales para reclamar sus posesiones y defender sus derechos legales. A su vez, desarrollaron todo tipo de estrategias, aprovecharon una serie de factores que les favorecían enormemente, como por ejemplo el vacío legal en cuanto a la herencia del cargo de cacicas. Esto se produjo en la costa norte con la imposición de las leyes españolas que introdujeron decretos en los que se disponía que se heredase y gobernase según la costumbre de estas tierras. Además, supieron aprovechar su situación de viudeidad para poder controlar sus bienes sin un varón al lado. Las prerrogativas regias solicitadas a la corona por no haber causado rebelión y haber facilitado el asentamiento español también supieron adoptar muy bien el rol de mujer desvalida, débil o indefensa, que la ideología castellana se empeñó en transmitirles para generar lástima en los jueces de la época y obtener beneficios. Entonces, nos damos cuenta de que la mujer indígena, aborigen, se acomodó muy bien a las circunstancias, al menos las que tenían poder y estatus, supieron adaptarse para continuar con ese estatus, ese poder. Vamos a la siguiente fuente. Antes de analizar la fuente, recordemos. Ahora veamos cuál fue la situación de las mujeres españolas. Veamos la siguiente fuente para comprender el concepto que se tenía de la mujer y las restricciones que se le imponían. Esta fuente, la fuente número C, la fuente es letra C, es extraída de Las mujeres en el Virreinato del Perú, del 9º Congreso Virtual sobre la Historia de las Mujeres. Las mujeres que emigraban a América quedaban sujetas al mismo régimen jurídico que tenían en la península, contenido en las leyes de Toro de 1505. El derecho castellano de familia, que estuvo vigente en la América hispánica, las trató siempre como menores de edad que necesitaban protección. Dentro de la vida familiar, siendo una niña o mujer soltera, quedaba bajo la autoridad y tutela del padre. Si al padre moría, quedaba bajo la tutela de su madre o parientes o de la persona designada por el juez hasta los 12 años. Sin embargo, los bienes serán administrados hasta los 25 años, tiempo en que adquiría la mayoría de edad. La mujer no podía, ni en su mayoría de edad, desempeñar puesto público alguno, ni ejercer funciones judiciales, excepto en casos autorizados por la corona, tal como encomiendas o cacicazgos. Se considera a la mujer tan poco responsable que no podía ser testigo en testamento, ni ser fiadora, ni tampoco ser encarcelada por deudas, ¿no? Como vemos, esta es la concepción que se tenía de la mujer española. Prácticamente dependía de algún varón, de su familia o esposo. Leemos la siguiente fuente, que es una transcripción de las leyes de Toro según el original que se conserva en el Archivo Real de la Cancillería de Valladolid, del año 1505. Entonces está transcrito, por lo tanto tiene unas formas particulares de escribir, ténganlo en cuenta. La fuente menciona, la mujer durante el matrimonio, sin licencia de su marido, como no puede hacer contrato alguno, así mismo no se puede apartar ni desistir de ningún contrato que a ella toque, ni dar por quito a nadie de él, ni puede hacer casi contrato, ni estar en juicio haciendo ni defendiendo sin la dicha licencia de su marido. En sí, estuviere por sí o por su procurador, mandamos que no valga lo que hiciera. Ahora vamos antes de la siguiente fuente. Sin embargo, también hubo situaciones excepcionales en que la mujer pudo desempeñar cargos públicos. Una de las situaciones sucedió con la virreina del Perú, doña Ana de Borja, condesa de Lemos, quien en 1668 asumió el virreinato del Perú en ausencia de su esposo, el virrey Pedro Antonio Fernández de Castro, el conde de Lemos. Veamos la siguiente fuente que narra este hecho. Al emprender su viaje a Arequipa y Puno, el conde de Lemos encomendó el gobierno
el gobierno del reino a doña Ana, su mujer, quien lo ejerció durante su ausencia, resolviendo todos los asuntos sin que nadie hiciese la menor observación, principiado por la audiencia que reconocía su autoridad, ¿no? Ahí tenemos un registro de que, si bien es cierto, solo estuvo por encargo, pero sí una mujer fue virreina, reina en este caso. Ahora sí, luego de haber leído y analizado las fuentes sobre la situación de la mujer luego de la invasión española, nos preguntamos, a ver, sobre la fuente A, ¿cuál fue el comportamiento de los incas con los conquistadores respecto a las mujeres? ¿Podemos juzgarlos por tales actos? ¿Por qué? Sobre la fuente B, ¿qué actitud asumieron las mujeres de la nobleza inca en los primeros años de la colonia? Sobre las fuentes C, D y E tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué concepciones tenían los españoles sobre la mujer? ¿Qué situación de la mujer aborigen cambió con la llegada de los españoles? Explica. ¿Por qué son importantes las fuentes consultadas? Sobre su información, ¿se contradice o se complementa? ¿Por qué? ¿Podemos decir que el concepto europeo que se tenía de la mujer era un maltrato en esa época? ¿Por qué? ¿No? Son algunas pues, preguntas que nos planteamos para analizar la situación de la mujer en esa época. Ahora sí, vamos a construir nuestra propia interpretación histórica. Ahora, vamos a trabajar el tema de la mujer actual y la ley. En la actualidad, tanto a nivel legislativo como en la sociedad, existen grandes avances respecto a los derechos de la mujer. Actualmente contamos con leyes que promueven la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Por ejemplo, tenemos la fuente F, la ley número 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. ¿Qué dice esta ley? Por ejemplo, el artículo 1 del objeto y ámbito de la aplicación de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo institucional y de políticas públicas en el ámbito nacional, regional y local para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida pública y privada, propendiendo a la plena igualdad. ¿Qué dice el artículo 6 de los lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales? Letra A, promover y garantizar la participación plena y efectiva de mujeres y hombres en la consolidación del sistema democrático. Letra C, desarrollar políticas, planes y programas para prevención, atención y eliminación de la violencia en todas sus formas y en todos los espacios, en especial la ejercida contra las mujeres. Eso es lo que dice la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, la actual ley. Ahora, podremos decir si se cumple o no. Eso ya es análisis. Ahora, seguimos. Otra fuente, la última fuente, que está en el Código Civil del Perú, en la página 182, que dice el artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. ¿Mm? Ahora sí, en base a estas dos últimas fuentes que hablan sobre la mujer actual y la ley, nos preguntamos, ¿en qué han cambiado las leyes actuales en relación a la mujer? ¿Qué diferencias hay entre las leyes del siglo XVI y las actuales? Ahora vamos al reto de la sesión. ¿Cuál es? Es elaborar un texto argumentativo. ¿En qué se tiene que basar ese texto argumentativo? Tienes que sustentar tu posición sobre si las concepciones que se tenían de la mujer y el trato que se les daba han cambiado o aún permanecen en la actualidad. Para ello debes usar las fuentes presentadas en estas 2 semanas, o sea,
que hemos presentado la semana anterior y esta. Lo importante es que expliques con tus propias palabras, por favor, ten en cuenta este detalle, con tus propias palabras y use la información brindada para argumentar tu propia posición. Recuerda siempre, trata de sustentar tu posición con las fuentes que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas. ¿Sí? Recuerda que el texto argumentativo tiene una introducción, el desarrollo y por último una conclusión. ¿Sí? Esa es la actividad de esta semana. Muchas gracias. Recuerda si tienes alguna duda, puedes escribir.